oportunidad de poder compartir ahora sobre el libro de Deuteronomio. Hace como 2 años me tocó compartir también sobre Deuteronomio, y cada vez que leo Deuteronomio voy a dar a 3 generaciones. Y ahora pues me voy a permitir, creo que el Señor me guió a esto, hablar de ciertas generalidades para tratar de ubicar el mensaje de Deuteronomio y hacer un énfasis especial en la fidelidad de Dios y en su amor. Entonces, quiero comenzar con un mapita que tenemos aquí. Este mapita debería de tener movimiento, pero me falló en la manera de mandarlo, entonces no llegó como PowerPoint, llegó como imagen nada más. Pero me voy a permitir explicarla. Hemos estado hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, entonces, ya sabemos que de Génesis tenemos la historia desde Adán hasta Abraham, y luego los hijos de Abraham, el hijo de Abraham, Isaac, luego Jacob, los 2 hijos de él, y ellos van a dar a Egipto, allá en Génesis, y los dejamos en Egipto, viviendo bien, en buena armonía con todas las personas, con los egipcios. Para cuando llegamos a Éxodo, pues ahí encontramos que ahora el pueblo de Israel está esclavo. Y en esta esclavitud, pues Dios levanta un libertador, y este libertador es Moisés, que a través de grandes señales el Señor los libera, y entonces comienza un peregrinaje en el desierto. Entonces, llegando al peregrinaje en el desierto, aquí estoy comenzando con la salida de Egipto. Entonces, comienza esta salida de Egipto con aquella plaga de la muerte de los primogénitos, y entonces de ahí parte que ellos salgan, de los egipcios los dejen salir, y salen con mucha riqueza, joyas y ganado y ropa y mucha riqueza. Y lo siguen también algunas otras personas que se unen, probablemente de Egipto o de gente que, aunque no fuera egipcia, estaba en las comunidades, porque era una nación muy pues, llena de gente que les visitaba, ¿verdad? Sin duda, muchos que querían ir allí a vivir. Entonces, nos encontramos saliendo de Egipto, y al salir hay todo este camino, cruzan aquí el Mar Rojo, siguen adelante y llegan al monte Sinaí, que es también conocido como Monte Horeb. Aquí hay diferentes momentos que vamos a ver en unos momentos más, de los sucesos que están pasando. Llegan aquí al monte Sinaí, aquí les dan los 10 mandamientos, y de aquí suben hasta Cades Barnea. Dice ahí en Deuteronomio que hay 11 días de jornadas de aquí a aquí. No parece mucho, claro, caminando pues, a pie, ¿verdad? No parece mucho tiempo, 11 días de jornada. Entonces ellos llegan a Cades Barnea, y en este lugar el Señor les dice: vayan a tomar la tierra prometida. Entonces, pues mandan unos espías previos, y van ahí Josué y Caleb, y entonces ellos van a recorrer la tierra, y encuentran que la tierra es tremenda, ¿verdad? Es una tierra que fluye leche y miel, y traen un fruto que ya nos mostró nuestro hermano José Luis la vez pasada, un racimo de uvas cargado por dos personas, ¿verdad? Debió haber estado pesado aquello. Pero ven la tierra, pero ven la gente, y al ver la gente tienen miedo, y entonces ellos dicen: nos van a hacer pedazos, y se rebelan contra el Señor. Que está aquí es un monito llorón.
se rebelan contra el Señor y dicen, Dios nos trajo aquí para matarnos. Dios nos trajo aquí, nos van a hacer reyes. Hubiéramos quedado en Egipto, levantemos un capitán, vámonos otra vez a Egipto. Querían regresar. Esto enoja al Señor. Y miren, cuando Él se enoja, se enoja. Y cuando Él dice no, es no. Y nosotros lo experimentamos también en nuestra vida. Entonces el Señor les dice, muy bien, no quieren entrar, ya no van a entrar. Y a esa generación le dice, ustedes ya no van a entrar. Y entonces ellos empiezan a caminar alrededor de este monte de Seir, una zona montañosa que está aquí. Empiezan a caminar ahí y están vagando en este tramo por 38 años, dice Deuteronomio. Muere esa generación. Y entonces le ordena el Señor a la generación nueva que parta de aquí de Cades Barnea y vaya hasta esta zona que es el monte Pisga. Y llegan a esta zona y están ahí las llanuras de Moab. Y en este lugar el Señor da los mensajes de Deuteronomio. No se están moviendo, están en la llanura y están escuchando el mensaje que Dios les da a través de Moisés, hablando con ellos, y les da 3 mensajes específicos, que es algo que mencionaremos más adelante. Entonces, estamos en este punto. Ahí es donde el Señor está hablando a los judíos en esas llanuras de Moab, y ahí es donde está. Algo que el Señor me llamó la atención es que, como les decía, hay 3 generaciones que observamos. Estamos leyendo el Deuteronomio y de ahí pues pasamos a Josué, y luego de Josué pasamos a Jueces, y al ir leyendo todos estos libros encontramos vamos a decir, desde Éxodo hasta Jueces, encontramos 3 generaciones. La primera generación que vemos ahí es la que está esclava en Egipto, que Dios levanta a Moisés y entonces los libera y salen, el Señor los libera por medio de Moisés a través de lo que ya dijimos, todos estos acontecimientos, y salen al desierto. Pero la característica de esta generación es que es una generación que nunca pudo confiar en el Señor. Veía las grandes obras, observaba todas las cosas que Dios hacía. Vemos que ellos tenían grandes momentos de grandes milagros, o sea, el partimiento del Mar Rojo, las aguas de un lado a otro, el agua amarga que tuvieron que enfrentar también y que se endulzó con un madero que se puso en el agua, y así. Hay, entre otras cosas, por ejemplo, se cansaron del maná. El maná era un alimento que me parece a mí que era bastante práctico. Amanecía en la mañana, no tenían que traer costales de maná para poder tener su sustento, sino que cada día aparecían las hojuelas aquellas del maná, lo recogían, y entonces lo podían hacer de muchas formas, de muchas maneras de guisarlo o de prepararlo, y les alimentaba perfectamente. Pero si ellos se cansan del maná y quieren carne, entonces el Señor les manda codornices, porque el populacho que iba con ellos, dice así la Escritura, es que ¿cómo vamos a estar comiendo nada más esto? Necesitamos carne y ajos y todas las demás cosas, ¿verdad? Mucha necesidad de alimentación muy buena, pero para el desierto era muy bueno. Entonces, con esto enojan al Señor. Luego, más tarde, Moisés se casa con una egipcia,
y entonces se quejan Miriam y Aarón, se quejan contra Moisés y hacen una revuelta ahí. Miriam se llena de lepra y el Señor finalmente la salva. Llegan a Cades Barnea, como dijimos, 11 días de camino. Si quiere podemos quitar ya el mapita. Llegan a Cades Barnea, entonces no quieren entrar y el Señor los manda a vagar los 40 años que vimos ahí. Más adelante está la rebelión de Coré, de Datán y de Abiram, que se oponen a Moisés y Aarón. Y entonces el Señor castiga a estos hombres y la tierra se abre y son tragados y van directamente al Seol. Más adelante llegan en Cades Barnea, el pueblo se amotina contra Moisés y necesitaban agua y Moisés, el Señor le manda a Moisés que hable a la roca, pero Moisés está enojado también y entonces lo que hace es que toma una vara y golpea la roca y salen las aguas y entonces ellos toman el agua que necesitan. Y es diferente al otro momento que en el monte Horeb también tenían sed, hay una roca, ahí el Señor le dice a Moisés que golpee la roca, entonces golpea la roca, salen las aguas y pueden muy bien saciar su sed. Entonces aquí el Señor se enoja con Moisés y con Aarón por haber golpeado la roca. Y entonces les dice, de toda la generación de los 40 que ya no iban a pasar a la tierra prometida, aquí se agregan también Moisés y Aarón, y ellos, el Señor les dice, ustedes no van a pasar a la tierra prometida, porque no me glorificaron con el mandato que les di. Entonces, no obedecieron la palabra de Dios. Más adelante hay otra queja del pueblo, y aparecen unas serpientes que los muerden, se envenenan y mueren, y entonces el Señor le manda a Moisés que levante un asta y ponga una serpiente en la parte de arriba, y el que mire a la serpiente es curado del veneno, ¿verdad? No muere por el veneno. Entonces encontramos con esto todas estas cosas que vemos la rebeldía de este pueblo constantemente, que pareciera que nunca pudieron creer en el Señor. Entonces hay algunas otras cosas, pero lo que podemos ver es que no era una generación que confiaba en Dios. Su corazón era duro para creer en las promesas y en el poder de Dios que ellos veían en vivo y en todo color. Era un corazón. Bueno, esa es la generación que muere en el desierto. Todos ahí acabaron. Viene la siguiente generación. Eran los hijos de esta generación, los niños que habían salido, los que dijeron, aquí van a acabar, los de la tierra prometida van a acabar con nosotros y con nuestros niños y nuestras mujeres. Bueno, el Señor hizo que los niños entraran a tomar posesión de la tierra prometida. Llama la atención que esta generación vio todo lo que hicieron sus padres, sin duda vio la rebeldía de sus padres, consideró todas aquellas cosas, vieron también los grandes milagros y obras que el Señor hizo, y de alguna manera esta generación, todos los comentaristas y mis lecturas también dicen, pues fue una generación que hizo lo que tenía que hacer. Es una generación que la podemos leer de ella durante todo en los escritos de Deuteronomio, en los escritos también de Josué, porque en los escritos de Josué vemos que esta generación juntamente con Josué tomaron posesión de la tierra prometida. Ellos iban a tomar posesión de la tierra, pero tenían que luchar. Sin embargo, la victoria estaba garantizada por el Señor, y ellos eso fue lo que hicieron. Entonces están en Deuteronomio, ellos reciben la enseñanza que les da Moisés,
y luego pasan a la tierra prometida, y hay toda la historia de Josué en donde ellos están luchando intensamente para encontrar la tierra, para tomar la tierra prometida. Ahora, después pasamos a Jueces, y ya para el capítulo 2 de Jueces, esta generación termina y comienza otra generación, que es la siguiente generación. Ahora, esta generación, el Señor lo que hace en Deuteronomio es repasarles la enseñanza que les había dado a nosotros, a la generación de sus padres, y les repasa toda esta enseñanza. Y al repasar la enseñanza, hablan de la ley, de lo que ellos deben obedecer, los mandatos del Señor, etc. Pero lo que encontramos ahí es que Dios hace una cosa extraordinaria. Me tocó compartirles allá por el 24, creo, el 20-24, algo sobre esto. Y Dios hace una cosa extraordinaria, le manda, ya les terminó de dar estos mandamientos, y entonces le manda a Moisés y al pueblo que hagan un muro grande, de piedras grandes, y lo revoquen con cal, y que escriban ahí toda la ley que está en Deuteronomio. Y luego, cuando pasen el Jordán, que ahorita están todavía en las llanuras de Moab, antes de pasar el Jordán, entonces ahí les dice, hagan este muro y ahí aplánenlo con cal y escriban toda la ley que está en Deuteronomio. Y entonces manda, cuando lleguen ahí, que el pueblo, una parte, se vaya al monte Gerizim, y otros se vayan al monte Ebal, y ahí estén pues, los 2 millones y pico de personas, ¿verdad?, en los montes, los levitas enfrente, y gritando aquellas leyes. Y las leyes decían: maldito el que haga esto, y bendito el que haga esto. Y entonces los levitas iban a gritar: maldito el que ofenda a sus padres. Y entonces los que estaban en los montes gritaban: amén. Y por el otro lado, bendito seas tú y tu mujer y tu ganado y tu trabajo y todas tus cosas, si hacen los mandamientos del Señor. Y entonces el pueblo gritaba: amén. Me pareció, en aquel tiempo, el Señor me hizo pensar que era como un montaje especial de parte de Dios para que las personas no olvidaran que lo que iban a hacer al cruzar a la tierra prometida iba a ser con mucha bendición y éxito si guardaban los mandamientos del Señor. Entonces ellos hacen estas cosas y gritan todas estas cosas. Pero también hay algo ahí que es muy, muy importante. Si quieren, por favor, abran Deuteronomio, allí en el capítulo 30, versículos 11 al 16. Y dice de esta manera, ahí los versículos 11 al 16. Este es como el cierre, ¿verdad?, de ese mensaje acerca de los mandamientos y de la ley. Y dice: este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes: ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que te preguntes: ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Y luego agrega algo más aquí: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal.
Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Ames al Señor tu Dios. ¿Es muy difícil amar al Señor? Parece que sí, ¿verdad? Mucho bien, habían sido liberados y habían tenido toda la bendición, ¿verdad? Ahí que en el camino, en esos 40 años, aunque fueron rebeldes, nada les faltó. Y el Señor se lo recuerda en diferentes momentos. Pero qué difícil era amar al Señor. Qué difícil era obedecer sus leyes. Preferían ir a adorar a Baal, Peor y a Astarte y a todos los ídolos que había en la región de Canaán. Era más fácil para ellos mandar a sus hijos a los brazos, al rojo vivo de Baal, que seguir al Señor, quien decía que ama a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil cuando uno lee estas cosas, el impacto que tiene, pues es algo que impacta por eso. Ahí están, han escuchado, han visto, y todavía el Señor les dice: ama al Señor y obedece a estas cosas y vas a estar bendecido. Te doy la vida, te doy para que te escojas la vida, escoges el bien. Ahí está, ahora obedecer al Señor. Pero la dificultad estaba en obedecer al Señor. Esta tercera generación era tremenda. Bueno, esa segunda generación, pues ese fue lo que cerró todos los mandamientos ahí con ellos. Entonces ellos se comportan como una generación estable, que camina con el Señor, se esfuerza por tomar la tierra prometida y siguen a Dios. Es una, vamos a llamarla generación fiel, aunque tuvo sus detalles también, pero finalmente fue una generación fiel. Cuando llegamos a Jueces, encontramos que hay ya un cambio en las personas. La generación muere y entonces ellos empiezan a seguir las idolatrías y la maldad que había en Canaán, en la zona de Canaán. Esta tercera generación pudo ver el gozo de las victorias de sus padres, pudo ver los milagros, pudo ver el poder de Dios ayudándoles en medio de todas las batallas. Sin embargo, no pudieron seguir al Señor, no siguieron adelante con ellos. Parece ser que uno de los problemas, permitan que diga parece ser, que uno de los problemas que hubo es que todas las tribus, a la hora de tomar posesión de la tierra, lucharon con los cananitas, pero no pudieron quitar a todos los cananitas que había en la región. Y el Señor les había ordenado: sáquenlos, porque si no los van a llevar a adorar a sus ídolos. Y sucede, por ejemplo, aquí, dice en este pasaje: pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betzán, de Tanak, con sus respectivas aldeas, ni tampoco los habitantes de Dor, Ibleam y Megido, con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte, pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, porque nunca pudo expulsarlos del todo. Entonces les quedaron los cananeos, y eso fue haciendo que ellos se fueran acercando a Baal y a los ídolos de los cananeos y enojar al Señor. Dice en Jueces 2: durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió al Señor.
Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. Los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor, adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Todos estos ídolos eran ídolos sexistas. La sexualidad estaba en la adoración de ellos y ese era el éxito de todos estos ídolos también, ¿verdad? Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Les dejó en manos de los enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Por eso en Jueces encontramos varios jueces. Ellos seguían a sus idolatrías. Dios mandaba que estos pueblos los sojuzgaran o los atacaran, y entonces ellos clamaban a Dios, Dios levantaba un juez y entonces volvían a tener paz, pero volvían a hacer lo mismo. Una necedad de ir en contra de la verdad del Señor. Entonces es muy fuerte ver cómo una generación no pudo creer en el Señor a pesar de todo lo que vio. Otra generación que vio la rebeldía de sus padres sí pudo seguir al Señor. Y luego viene otra generación que vio la bendición de la obediencia de sus padres y se negó a obedecer al Señor y se alejó del Señor y empezó a adorar los ídolos. No sé qué les parezca a ustedes, pero es impresionante la vanidad, la falsedad, la determinación de no seguir al Señor que estaba en estas generaciones. Y la cosa que nos muestra es que nosotros somos así. Somos personas que fácilmente hacemos idolatrías personales. Y esto es algo que estaba presente. Déjenme seguir adelante. Quería aquí comentarles algo. Deuteronomio se divide en tres, le llaman tres mensajes que da Israel al pueblo en la llanura de Moab, próximos a entrar a la tierra prometida. De ahí en los capítulos 1 al 5 hace un repaso de la historia de lo que había pasado. Y luego de los capítulos 5 al 30 repasan los mandamientos del Señor que le había dado a la generación anterior, a la generación de sus padres, y les da los nuevos. Otra vez repasan los mandamientos y es donde les pide que obedezcan al Señor, el texto que les leí ahorita en las Escrituras. Los últimos capítulos de Deuteronomio son de 31 a 34 y ahí hablan de Moisés, que transfiere el liderazgo a Josué. En el 31, en el 32 contiene el cántico de Moisés, un poema que habla de la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo y la necesidad de confiar en Dios, un cántico. En el capítulo 33 también Moisés pronuncia bendiciones finales sobre las tribus y ya al final parte Moisés al monte en donde él muere y dice que ahí Dios es el que entierra a Moisés en un lugar que no se conoce. Entonces observamos estas cosas que están ahí en Deuteronomio, pero algo que les quiero leer aquí es, en Deuteronomio se muestra la fidelidad del amor de Dios por el pueblo judío a pesar de todas sus
infidelidades para con el Señor, a pesar de no creer en el Señor, no entregar su corazón al Señor, no entregar su corazón, no entregarse de todo corazón al Señor. Y por ejemplo dice en Deuteronomio 4, 5 al 8, miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra a la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos, pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad este es un pueblo santo e inteligente, esta es una gran nación, porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cerca de ellas como está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas las leyes que hoy les expongo? Buena palabra que el Señor les daba y les instaba a que la siguieran porque era bien para ellos y les permitía tener una buena relación con el Señor. También en Deuteronomio 7:9 dice, por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces ahí vemos al Señor amando fielmente a hombres pecadores como el pueblo de Israel lo había demostrado. También en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos, Dios es fiel, otra vez. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Una generación pues vio y no creyó. La otra generación pudo ver y creer y seguir al Señor. Pero la otra, a pesar de haber visto todo lo que vio, no quiso oír ni creer al Señor. Y esto pues nos muestra, ¿verdad?, que nosotros tenemos un corazón duro para creer a nuestro Dios. Hay creo que algo que necesitamos nosotros reflexionar es que somos personas con una tendencia a la idolatría. Se dice que Juan Calvino comentó que el corazón del hombre es un corazón que produce ídolos y estamos listos para hacer ídolos de todo tipo. Quizá ahora no vamos a ir a adorar a Baal, ¿verdad? No está a la mano, o a lo mejor algunas de las imágenes que otras religiones tienen, pero podemos hacer ídolos de cosas que nos gusten, que nos amen, ídolos de la comodidad, ídolos del dinero, ídolos de los gustos especiales, ¿verdad?, que aunque no son malos en sí, fácilmente pueden tomar nuestro corazón y hacemos que estos tomen el lugar de Dios, y fácilmente el Señor sale de lado, lo ponemos en una parte, así en un lado, y en lugar de darle el primer lugar al Señor, lo ponemos en un segundo término, en un segundo lugar. Aquí tengo algunos, pero ahora ya me empapelé más. Perdón, se me hizo bolas aquí el engrudo. Quiero leerles quiero leerles algunas frases que tomé aquí para considerar. Yo creo que dejé la hoja en la casa. Bueno, perdón, ahí estamos. Muy bien, pues entonces el problema es
que nosotros tenemos esa tendencia en nuestro corazón para buscar poner a otras cosas en el lugar que le corresponde al Señor. Vemos que estas generaciones lucharon con la idolatría, y yo creo que lo que tenemos que considerar es que nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Sus palabras son buenas, su salvación es preciosa, toda la bendición que Él nos da a través del Señor Jesucristo es una riqueza espiritual para nuestras vidas. Pero fácilmente nosotros ponemos al Señor en un segundo lugar. La lectura de la palabra, qué difícil es permanecer fieles al Señor leyendo las Escrituras, poniendo atención a lo que ahí dice. No es fácil, ¿verdad? Todos estamos siempre luchando por mantener una constante lectura de la palabra de Dios y apreciarla y verla como lo que es, una palabra preciosa de peso que es vital para nuestra existencia. Entonces, yo creo que de aquí de Deuteronomio debemos de tomar la lección de estas generaciones. ¿Qué generación soy yo? ¿De qué manera estoy respondiéndole al Señor? Y ahí es donde necesitamos considerar delante del Señor, seguirle de corazón. Tenemos ahí el ejemplo de Bernabé cuando llega a Antioquía, y cuando vio lo que estaba pasando entre los creyentes, él les dio una recomendación: que con propósito de corazón se mantuvieran fieles al Señor y lo siguieran. Entonces, para nosotros la exhortación sigue siendo la misma. Debemos ser fieles al Señor, porque Él es fiel a nosotros. Así como fue fiel a Israel, también es fiel a nosotros, y nosotros podemos seguirle y ser bendecidos en nuestra vida. Seguir al Señor no deja de tener resultados para nuestro corazón. Puede ser que algunas cosas no nos salgan bien, que de repente, aunque una persona siga fiel al Señor, haya adversidad que llegue a su corazón. Pero esta adversidad, de alguna manera, Dios la usará para bien de nuestras vidas. Pero nosotros seguimos amando al Señor. Escuchaba una persona que decía que cómo era posible que Dios le dijera a Moisés: ve y habla con Faraón para que te deje salir libre, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto. Pero luego también el Señor le dice: pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no te deje salir. ¿Qué es esto? Las personas pensamos que podemos juzgar al Señor en un nivel humano, pero la palabra de Dios dice que nosotros temamos al Señor, porque Él sí puede hacer cosas que nos parecen injustas, pero son justas y son correctas, y quedará en evidencia con toda claridad que es justo lo que Dios hace. Él puede traer asuntos difíciles a nuestra vida, pero no está haciendo un daño. Al final de cuentas está haciendo un bien. Y nuestro corazón, creo que es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. Nuestro corazón permanece fiel al Señor a pesar de que las cosas no hayan sido como a nosotros nos hubiera gustado que fueran. Y ahí descansamos en el Señor, quien es bueno, quien es fiel y que es bondadoso con nosotros. Son 3 generaciones que tenemos ahí en la lectura, que vemos desde Éxodo hasta Jueces, y unas tuvieron una manera, otras. ¿Qué generación somos nosotros? ¿Confiamos en el Señor? ¿Vemos el amor de Dios? ¿Vemos su fidelidad? ¿O nos parece que Dios no nos está tratando adecuadamente o apropiadamente como debiera de tratar? Estamos en la vida con enfrentando esa situación especial en el diario vivir. Entonces ahí es donde nosotros debemos de confiar en el Señor y ver que Él es bueno y fiel para con nosotros en las cosas que Él hace. Oremos.
Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora porque tú eres bueno y fiel, como lo vemos en las Escrituras. Gracias porque lo que tú quieres hacer para nosotros es bondad, es beneficio, es ayuda. Y que los mandamientos y tus instrucciones, tus enseñanzas, no están lejos de nosotros, sino cerca, en nuestro corazón también. Y que podemos seguirlos y caminar con ellos, andar agradándote a ti en los principios que tú nos indicas. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Sabemos que tenemos un corazón que hace ídolos, un corazón que fácilmente toma otras cosas y las pone en lugar tuyo. Pasamos con facilidad a un segundo lugar. Ayúdanos a todos nosotros para ser fieles a ti. Que con tu gracia nos tomemos para obedecerte, caminar contigo, hacer lo que tú nos indicas, disfrutar de una buena relación contigo en donde nosotros descansamos, en tus palabras, en tus promesas, en tus decisiones, en lo que nos permites, en lo que no, en fin, que nosotros podamos descansar y decidir caminar en tus caminos constantemente confiando en tu bondad, confiando en tu amor, confiando en que tus palabras son sabias, confiando en tus promesas que nos haces constantemente en las Escrituras. Guíanos, oh Señor, para servirte a ti, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.